Buenas noches, amigas y amigos de RCTV. Hemos invitado para conversar esta noche con nosotros al gobernador del Zulia, Manuel Rosales. Antes de iniciar la entrevista, yo quisiera referirme a un hecho insólito que viene ocurriendo cada vez con más frecuencia en nuestro país. Y es la forma como el presidente de la República viola las leyes y la Constitución abiertamente, sin que los poderes públicos independientes, autónomos, separados, actúen. Les voy a poner un ejemplo. Anoche, el jueves en la noche, el presidente convocó una cadena. En esa cadena, él violó varias disposiciones legales y constitucionales, abusó del poder que tiene, utilizó la cadena para ofender, para injuriar a personas sobre las cuales no pesa ninguna condena, asumió funciones de fiscal, de defensor del pueblo y de juez, condenando a estas personas sin darles el derecho a que se defendieran ni que utilizaran los recursos que las leyes y la Constitución les dan. Y todo eso impunemente. El pasado 14 de febrero vimos otro ejemplo de eso. El presidente de la República, indignado por el firmazo en el cual el Zulia condenó de una manera categórica su gestión, más de 500.000 personas acudieron al firmazo en el Zulia y plantearon la enmienda constitucional, el referéndum revocatorio del presidente, el referéndum revocatorio de varios diputados de la región que considera que no han cumplido con sus funciones, el apoyo a la convocatoria de una constituyente. El presidente, indignado por ese firmazo, fue al Zulia el día 14 de febrero, convocó una cadena nacional, que son actos que de acuerdo al artículo 192 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, solo puede convocar el presidente para asuntos de interés público. Y durante horas se dedicó a ofender al pueblo zuliano y al gobernador del Zulia. Les voy a leer alguna frase. Dice el presidente de la República, como les digo, violando las disposiciones legales y constitucionales en materia de cadenas. Este pueblo, el del Zulia, no merece ese gobernador. Este pueblo, el pueblo del Zulia, no merece tener ese saboteador ahí como gobernador. Le queda muy grande el cargo de gobernador. Hay que sacarlo de allí. Y eso le corresponde a ustedes, zulianas y zulianos. Y todo esto lo dice, repito, a través de una cadena nacional. En cierta forma pareciera que estuviera haciéndose un autoexamen, porque 10 días antes el pueblo del Zulia había hecho lo que él había pedido, pero no para sacar al gobernador, sino para sacar al presidente de la República, teniente coronel Hugo Rafael Chávez. Gobernador, ¿cómo se sintió usted cuando vio este espectáculo de civismo que daba el presidente de la República ante su pueblo? Sí, bueno, buenas noches, muchas gracias al doctor Marcel de Radio Caracas. Bueno, los zulianos en ese momento, por supuesto, nos indignamos, pero nos sentimos más cerca, más hermanos y más zulianos. Porque el presidente, además que viola la Constitución, que la exhibe, la enseña en cada acto, en cada oportunidad, la utiliza como una caricatura de sus supuestas hazañas y de sus supuestos actos de violación que comete a diario. Porque se burló del Zulia, de la zulianidad, y respetó nuestra tradición. Y el Zulia es una región que se ha formado históricamente con el esfuerzo, el trabajo de su gente. El Zulia, por su propia condición geográfica de aislamiento desde sus inicios, ha tenido, por supuesto, también las arremetidas de otros dictadores. El caso de Guzmán Blanco, que quiso decretar al Zulia como una zona de pescadores. Le iba a mudar la capital para... Y mudó a la capital para Capatárida. El caso de Cipriano Castro, que ahora también lo llevaron al Panteón, que cerró la Universidad del Zulia, estuvo cerrada por más de 40 años. Un daño incalculable al intelecto, a la cultura, a la historia, al progreso, al desarrollo del Zulia. O sea que las patanerías contra el Zulia no son una novedad del teniente coronel Chávez. Se repitieron ahora con Chávez, pero tienen su historia de Guzmán Blanco, del Cabito y ahora Chávez.
Y los tres se parecen, porque por Bueno, su Guzmán Blanco desprecio, era bastante más letrado que Chávez. me refiero en cuanto al odio que tienen por la descentralización, por los liderazgos, por la formación intelectual, cultural, histórica de las regiones, y en eso ellos son muy parecidos, por las agresiones a las instituciones. Por ejemplo, en este momento, en el Zulia se repite esa agresión no solo a las instituciones como las que hemos mencionado, las universidades. ¿Qué está pasando con las Bueno, universidades? fíjate, la Universidad del Zulia, que más o menos en ella circulan, trabajan, estudian 55.000 personas, bueno, desde el mes de enero no le cancelan sus salarios a la gente. El presupuesto se lo han disminuido notablemente. Están ahogando a la Universidad del Zulia. Pero no solo esa, las universidades privadas que recibían subsidios para disminuir la cancelación de los que estudian allí, porque la oferta es mucho más abundante que, la demanda es mucho más abundante que la oferta, obliga a que mucha gente tenga que ir a la universidad privada. Bueno, también han sido eliminados esos subsidios. De tal manera que tanto en la parte universitaria como en el área de la cultura, todos los centros culturales, ese eje cultural histórico extraordinario del Zulia está siendo asfixiado. Primero por los aportes del centralismo, pero de otro lado la gobernación tiene limitaciones para poderlos ayudar o subsidiar, porque si no recibimos ni siquiera lo de pagar los sueldos y salarios de la gente que trabaja en la gobernación, por supuesto que la limitación nuestra es mayor para poder subsidiar a esas instituciones. Pero la industria y el comercio nunca había sido tan atropellada, tan golpeada como ha sido en este gobierno. La zona oriental del lago, de donde sale el petróleo, esa es una zona deprimida. Si calculamos que el desempleo en el país estará bordeando el 15%, bueno, pero más o menos los indicadores esos falsos que se manejan entre bastidores, pudiéramos decir que en la costa oriental del lago es el 10% adicional. Y de allí sale el petróleo. Ahora, ¿cómo es posible que en una de las zonas que genera más riqueza para el país haya tanto desempleo? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, porque no es un proceso que se viene sucediendo desde hace unos meses, sino ya tiene los años del gobierno del presidente Chávez. Porque él ha venido desmantelando o ha pretendido desmantelar lo que es la historia petrolera de Venezuela, que nació en la costa oriental del lago. Bueno, pero está renaciendo ahora que tenemos comandante petrolero. Yo creo que va a renacer pronto, porque yo pienso que este país no soporta esta situación y tendremos que ir a una salida que será electoral, por supuesto, y democrática. Bueno, pero todavía no tenemos Consejo Nacional Electoral que pueda aprobar el referéndum, a pesar de que hay más de 4 millones de firmas, a pesar de que el presidente de la República se comprometió con el presidente Carter y con el grupo tripartito a hacer un referéndum el 19 de agosto, todavía uno no ve que esté ocurriendo nada para que ese referéndum tenga lugar. Bueno, fíjate, yo creo que los militares, a quienes en cierto modo he manifestado en muchas oportunidades, son víctimas de este proceso. Y son víctimas porque ellos perdieron su vida privada, su vida pública, sus amistades, porque los vigilan. No pueden asistir a reuniones de ninguna naturaleza, ni siquiera sociales. Les vigilan sus amistades. Bueno, tengo entendido que tanto la DICIP como el DIME están llenos de agentes cubanos que son los encargados de esta supervisión del personal de las Fuerzas Armadas. Eso es así. Entonces, los militares, a mi modo de ver, la inmensa mayoría, hay patanes, y como hay en todas las instituciones y en todos los sectores. Claro. Hasta en la iglesia, pudiéramos decir, que siempre hay las ovejas negras. Pero la inmensa mayoría de los militares son víctimas de este proceso. Es gente que está asediada, arrinconada, ¿Cuál es la situación de los atropellada. militares en el Zulia? Que tengo entendido que han enviado muchísimos militares en los últimos meses. Bueno, allá han redoblado la fuerza militar por razones, supongo yo, de estrategia del gobierno nacional y por temor al Zulia. No sé cuál es el temor del Zulia. Allá la gente es de trabajo, de esperanza, de lucha, de fuerza. Pero te decía lo de los militares, porque es que lo que se ha venido alegando tanto, que es el respeto a la Constitución,
estamos llegando al momento que los militares tienen que decidir si de verdad respetan la Constitución o no, porque hasta agosto, en agosto exactamente, tiene que prevalecer, aparecer y desarrollarse la norma constitucional en cuanto a un proceso revocatorio, si no hay un acuerdo en la mesa de negociación. Y allí los militares tendrán que, por supuesto, como venezolanos, como gente que piensa como la inmensa mayoría de los venezolanos, porque yo creo que ese 80-20, que es la tendencia de la distribución de pensamiento en Venezuela, también es igual en las fuerzas militares. Bueno, ellos tendrán que también hacer respetar la Constitución. Yo no estoy de acuerdo en eso que el presidente Chávez se va a proclamar dictador o va a desconocer las leyes, la Constitución y las normas en Venezuela, porque yo pienso y tengo confianza en que tiene que haber una respuesta de todas las instituciones y entre esas los militares. Ahora, fíjate que el país ha venido soportando y permitiendo una penetración creciente de los intereses cubanos en Venezuela. Vemos cómo se han metido en el control de la DICIP, en el control de la Dirección de Inteligencia Militar. Vemos, recientemente Fidel Castro ya alaba el control de cambio, ya se ve pues que el comandante petrolero consultó el control de cambio con Fidel Castro ya le dio su visto bueno, de manera que vemos una creciente intervención cubana aquí. Varios periodistas me han señalado su preocupación de que en muchas guarniciones se han sorprendido de ver la cantidad de cubanos que trabajan ahí. Gente que ha tenido acceso al Palacio de Miraflores comenta también con preocupación la cantidad de cubanos que hay operando desde el Palacio de Miraflores. De manera que esa creciente injerencia cubana en Venezuela puede llevar a que un buen día los militares no tengan, aunque tengan el deseo de hacer un pronunciamiento, no tengan la fuerza para hacerlo. No, yo creo que los venezolanos, ni los militares, hablando de ese sector, nos calamos a la intromisión, el abuso de los cubanos en Venezuela. Y no lo aceptamos ni lo aceptaremos. Y por supuesto, todo tiene un límite dentro de un desarrollo y dentro de una sociedad. Y el abuso de Cuba va mucho más allá. Por ejemplo, en el caso del Zulia. Estábamos sacando unas cuentas ayer, por ejemplo. Venezuela le entrega a Cuba 40.000 barriles de petróleo diarios, que calculando en un mes, a 30 días, a $23 precio de mercado, más o menos eso se traduce en 55.000 millones de bolívares. Bueno, eso es mucho más de lo que por Situado, por LAE, por FIDE y por otros conceptos debería entregársele al Zulia. O sea, entonces, Cuba recibe más de Hugo Chávez que el Zulia de Venezuela. De donde sale el petróleo. Entonces los zulianos no es que queremos ser más regionalistas que los demás, ni somos personas que exageramos la nota, nosotros no estamos ni llorando, ni estamos pidiendo migajas, ni estamos pidiéndole ayudas al presidente Chávez. Le estamos exigiendo nuestros recursos, porque de allá sale el petróleo, la carne, la leche, la inmensa mayoría de esos productos, la mayor generación de industria, le deben de comercio, del desarrollo petroquímico, del carbón, y resulta que es uno de los estados que más aporta al IVA. Y el IVA es de donde un pequeño porcentaje le tiene que regresar a las regiones por concepto de FIDE. Y nos adeudan por FIDE, por LAE, que es un pequeño porcentaje también de la regalía petrolera, que ya la cobraron del 2000, 2001 y 2002. ¿A ustedes les deben dinero desde el 2000? Bueno, a nosotros nos deben 732.000 millones de bolívares. Del 2000, 2001, 2002 completo, el 2002 completo. Y ahora, de diciembre para acá, nos deben del situado constitucional. Nunca en la historia de este país ningún presidente se había atrasado en el desembolso del situado constitucional. ¿Por qué esa estrategia del gobierno en contra de la descentralización y en contra de los gobiernos regionales? Porque el único cambio, si pudiéramos definirlo como revolucionario, que ha habido en Venezuela al día de hoy es la descentralización.
Si nosotros comparamos las instituciones que todavía dependen del gobierno nacional, podemos notar el desastre, la manifiesta falta de gerencia, de administración que hay allí. Bueno, busquemos 3 ejemplos. El caso de las cárceles en Venezuela. Vean cómo están esas cárceles. Busquemos la administración, el manejo, la operación y la distribución del agua en Venezuela. Busquen las hidrocapital, hidrolagos, las hidros del país para que ustedes vean el desastre que existe. Allá había un convenio con una empresa internacional, la AAA, la espantaron, hicieron un manejo allí para ellos ponerle la mano a un crédito Garza que son varios millardos de bolívares, administrarlos ellos directamente. Bueno, ahí estamos viviendo otra vez la consecuencia de esa administración. Allá también tienen problemas de agua, como gravísimo, pero allá no es solo por la sequía, que es un problema del niño, la niña, de la naturaleza, de los problemas ambientales del mundo, sino es un problema de administración, de gerencia también, que vivimos en el Zulia constantemente. Y si nosotros, por ejemplo, en el caso de Corpo Zulia, que era una empresa creada hace muchos años, cuando no existía el proceso de descentralización, entonces era como la empresa que trataba de aliviar en algo o sustituir en cierto modo la inversión y el desarrollo de planes y programas en las regiones. Bueno, hoy es Corpo Zulia, es una sucursal del MBR, la caja chica del MBR. Bueno, ahí debe ser la caja chica del PPT, entonces también el MBR tiene derecho a PDVSA la quieren convertir en eso también. Bueno, ahora fíjate, Corpo Zulia, que cobra un royalty por la explotación del carbón, que está en la entraña de la tierra guajira, y que hablan tanto de los guajiros, de las etnias, de los barí, de los yupas, de los añú, bueno, son los que menos reciben. Ellos, por ese royalty, Corpo Zulia recibe más de 16.000 millones de bolívares al año. Y yo les estoy proponiendo al presidente Chávez y a su gobierno que este año, por ejemplo, todo lo que es el royalty del carbón, vamos a decidir para invertírselo a la Guajira venezolana, donde donde existe el municipio Mara, por ejemplo, que es en Latinoamérica el 5º o el 7º de mayor pobreza extrema que existe, y para invertírselo en la Sierra de Perijá, en crédito, en desarrollo, en vías, a los barí, a los yupas, a las etnias que están allí alojadas en la Sierra de Perijá. Bueno, si tú comparas esos organismos, para retomar el tema, con la administración y los resultados de la descentralización, tú te encuentras una profunda diferencia, porque es más transparente la administración, el gobierno está más cerca del ciudadano, el ciudadano es el primer supervisor, el primer contralor, porque sabe dónde están los recursos, en qué se invierten los recursos, cómo se administran los recursos. En cambio, cuando tú haces esa dispersión que termina siendo una red o una telaraña para la corrupción, para el despilfarro, eso todo concluye en la mejor demostración, evidente demostración, de que el centralismo es un modelo agotado, viejo, fracasado en Venezuela y que hoy quieren retomar. Y quieren retomar negándole los recursos a las regiones, asfixiando a las regiones, limitando el proceso de descentralización a través de decretos leyes y, por supuesto, levantando un gran muro entre los gobiernos regionales y el gobierno central. Ustedes no han tratado de hablar con los parlamentarios zulianos. El Zulia tiene una representación importante en la Asamblea Nacional. Ustedes no han pensado en acudir al Tribunal Supremo de Justicia. Entre los mejores jueces del Tribunal Supremo de Justicia hay varios zulianos. Bueno, nosotros ya fuimos al Tribunal Supremo de Justicia, se introdujo un recurso por parte de la Gobernación del Zulia, ya se designó el ponente y estamos a la espera del proceso. Hemos adelantado en eso bastante. Se acaba de producir hace 3 días una decisión de lo que se llama la cortecita en el tribunal. Sí, la Corte Primera de lo Contencioso. La Corte Primera, que falló a favor de un recurso interpuesto por Carabobo. Pero ese recurso es aplicable al situado constitucional.
no fueron al fondo de la materia, sino decretaron una medida cautelar y ordenan al Ejecutivo Nacional la cancelación en un término de 8 días de los situados constitucionales. Bueno, ese es un avance y una demostración de que nosotros tenemos la razón, porque se está violando la Constitución. Y en el caso de los parlamentarios, Y en el caso de los parlamentarios, hay un grupo de ellos que de verdad son una vergüenza a la zulianidad y a la descentralización y al regionalismo y al proceso de modernización y de cambio que reclaman los municipios y los estados. Por eso, algunos de ellos fueron muy solicitados cuando el firmazo, de los más solicitados, porque ellos llegaron no por sus méritos, ni por sus condiciones, ni por su liderazgo, llegaron agarrados de los pantalones de Chávez, y entonces ellos son ahí unos títeres del presidente Chávez, y ellos levantan la mano o no la levantan de acuerdo a la seña que le den de Miraflores. Y entonces eso no lo puede interpretar desde el punto de vista político, regional y de la conducta humana ninguna persona sensata. Sí. Y eso, por supuesto, llegará el momento en que tendremos que cambiarlo. Pero debe haber otros que no son así. Hay otro grupo que defienden, que se han asumido posiciones bien nobles y que, por supuesto, están en ese... ¿Y dentro del MBR han conseguido establecer algún puente con alguno de esos parlamentarios? Bueno, no solo el Zulia, de algunos parlamentarios del país del MBR. Yo digo que está bien, en el MBR una inmensa mayoría de esa gente buena, de buenos pensamientos, de buenas acciones, en los liderazgos, en su militancia. No todos son, pudiéramos decir, personas que agreden, que son violentos, que están al margen del comportamiento civil y civilista, sino que son personas que se ajustan a la situación y al desarrollo que todos deseamos. Han habido respuestas favorables y ellos están contestes que hay un abuso del gobierno central, pero no es fácil, porque ellos tienen un gran compromiso y tienen una situación difícil, pero como todas las cosas tienen que venir cambios. No se sienten mal cuando, por ejemplo, les dicen que Cuba, mejor dicho, Fidel Castro, recibe más dinero de Venezuela que el Estado Zulia. No, porque lo más grave no es que ni siquiera recibe, es que el nuestro no nos lo entregan. Cuba le debe a Venezuela ahorita 250 mil millones de dólares. Le debe Cuba a Venezuela. Y a nosotros nos debe el gobierno central 732 mil millones de bolívares. No es solo que no es comparable con lo que le regalan a Cuba, le dan a Cuba, le fían a Cuba, le entregan a Cuba, sino que lo que a nosotros nos corresponde no nos lo entregan, de donde se llevan el petróleo que le llevan a Fidel Castro. Entonces Fidel está mejor, más atendido, con mejores posibilidades económicas que el gobernador del Zulia o que cualquier gobernador de Venezuela. Esa es la situación que estamos viviendo. Por ejemplo, en la zona de los Andes, que los 3 gobernadores son del MBR y creo que los 3 además son militares. ¿Cuál es la situación? ¿A ellos sí les dan los recursos o a ellos tampoco se los dan? La inmensa mayoría de los gobernadores tienen los mismos problemas. Realmente es una situación indescriptible. Yo creo que no hay... O sea, que no es una guerra contra los gobernadores de oposición, sino contra todo el proceso de descentralización. Bueno, la guerra es contra la oposición, pero el pensamiento del presidente Chávez y de su gobierno, que es tan confuso, porque yo digo que ellos lo que tienen en el cerebro, en una combinación ahí rara, diría un maracucho, una merengada de conceptos, de frases que se han aprendido, que un día están en la izquierda, otro día están en la derecha, otro día están arriba, otros abajo. En esa confusión que tienen mental, ideológica, de no saber para dónde van, de citar frases o de citar poemas o canciones que luego se cruzan con el pensamiento de un militar, de un dictador o de un filósofo. En esa confusión, ellos son enemigos de la descentralización. Y sean de ellos o no sean de ellos, ellos creen que eso es malo, porque para ellos el gobierno es un gran Buda con un tesoro al lado, que decide
lo bueno, lo malo, a quién se le da y a quién no se le da. Vamos a cumplir unos compromisos. Eh, Mientras tanto, le sugiero que reflexione sobre esa información que nos acaba de dar el gobernador Rosales. Cuba, o mejor dicho, Fidel Castro, está recibiendo de Venezuela más de lo que recibe el Estado Zulia, más de lo que recibe cualquier estado en Venezuela. Y además de eso, a los gobiernos regionales no les pagan. Ya regresamos. Bueno, espero que hayan tenido oportunidad de reflexionar sobre esta información tan interesante que nos dio el gobernador Rosales. Cuba recibe más dinero del gobierno de Venezuela que el Estado Zulia. De manera que si usted se siente mal en Venezuela, ha perdido su empleo, no le alcanza su ingreso para satisfacer las necesidades de su hogar, este puede ser el momento de ir al mar de la felicidad, ya que Cuba recibe más dinero que cualquier entidad federal venezolana. Varias veces nos hemos referido al efecto que tiene el discurso de odio que predica el presidente de la República. Por ejemplo, a inicios del año 2002, él tuvo expresiones muy violentas contra los periodistas, los reporteros, los medios de comunicación social, y a partir de ese momento, y solo durante el año 2002, ocurrieron más de 200 agresiones a periodistas, reporteros, medios de comunicación social. A inicios del 2003, él repitió la faena, y en lo que va de año ya han ocurrido más de 100 agresiones a periodistas. El 14 de febrero del 2003, en una concentración en la Avenida Libertador de Maracaibo, el presidente tuvo expresiones violentas contra usted y contra el pueblo zuliano que lo eligió. A raíz de ese acontecimiento, 14 de febrero de 2003, o sea, en menos de un mes, yo le voy a citar algunos episodios de violencia que han ocurrido en el Zulia. Un carro bomba en la urbanización Richmond, un incendio forestal en la Sierra de Perijá, el comandante Rubén Zamora entra y sale del país protegido por una unidad especial de la DICIP, la huelga carcelaria del Zulia, y cuando uno se entera de las razones de la huelga, es un tema tal vez que pudiéramos hablar más adelante. La detención de un camión que venía del Zulia con 1.500 kilogramos de explosivos, brotes en el estado de gente que aspira a separarse de Venezuela en vista del trato tan injusto que están recibiendo del gobierno central. Las denuncias de que peces gordos o secuestrados por la guerrilla colombiana son alojados en territorio venezolano. Noticias de que entran y salen las guerrillas colombianas y que tienen en Machiques un centro de operación y entrenamiento de guerrilleros. La sospecha de que Tiro Fijo, Manuel Marulanda, pudiera estar en este momento alojado en territorio zuliano. Hay gente que piensa que puede estar en territorio tachirense. Y por último, el viernes pasado, el secuestro o atraco, todavía no sabemos muy bien, de un diputado suplente, por cierto, de Calixto Ortega, un diputado del MBR por el estado Zulia y un empresario zuliano. Esto es una pequeña muestra del impacto que puede, no estoy diciendo que sea consecuencia directa, pero lo que ocurre después de un discurso violento del presidente de la República. Sí, por supuesto que en una sociedad cualquiera, si el conductor, el líder de esa sociedad, el presidente de la República en este caso, utiliza siempre el término violento, siempre tiene al flor de expresión la venganza, la guerra, la metralla, las armas, eso genera un ambiente hostil y de desequilibrio en toda la sociedad. Y lo otro importante que se tiene que detallar es que muchos de esos fenómenos tienen que ver con la misma actuación del gobierno. La avanzada de los frentes guerrilleros que entran y salen en territorio venezolano es porque no hay una política de Estado para controlar las fronteras. El Frente 59, el Frente 41, que entran y salen, por ejemplo, unos en lo que es Cachirí, Carrasquero en la Guajira venezolana, otros por Río Negro, el ELN por el río Catatumbo, y que eso lo sabe todo el mundo en el Zulia.
lo conocen perfectamente los zulianos que viven, que trabajan por todos esos sectores. Es un comentario generalizado. Ahora, las Fuerzas Armadas, ¿qué dicen Bueno, ante eso? como decía hace un rato, son víctimas de este proceso. Las Fuerzas Armadas no tienen, primero, apoyo logístico, no tienen vehículos, no tienen buen armamento, no tienen ni siquiera a veces para la alimentación. Están mal dotados, no tienen sistemas de comunicación. Entonces, ¿cómo controla, por ejemplo, el Teatro de Operación número 2, que tiene 33.000 kilómetros de frontera? ¿Cómo la controla si no tienen los instrumentos? Entonces, la pregunta que nos hacemos, cualquier persona, es ¿cuál es el interés de dejar desguarnecidas las fronteras? ¿A quién se protege? ¿Cuál es la orientación de un gobierno que no le importa que su frontera esté siendo invadida por una combinación diabólica que es guerrilla, narcotráfico y amponato común? Porque esa combinación está funcionando allí. Y eso es un problema del Estado, bien definido en la Constitución Bolivariana de Venezuela. Nosotros hemos venido exigiendo, y lo seguimos exigiendo, una política y una estrategia de Estado para atender esta situación, porque eso está afectando a toda nuestra población, un problema de inseguridad total, de vacuna a empresarios, a ganaderos, de amenazas de secuestro, de robos, de atracos. Aun cuando en el Zulia hemos hecho un gran operativo y hemos desarrollado una gran estrategia de seguridad. Es uno de los estados donde hemos logrado, por ejemplo, controlar el secuestro, donde hemos tenido éxitos extraordinarios, como es la liberación por grupos nuestros de la Policía Regional, de la Guardia Nacional, de la DC, de la PTJ, del DIN, porque ahí se trabaja en conjunto y los méritos son para todos. 4 secuestrados por operaciones comando, aun cuando hemos logrado minimizar el robo de vehículos, controlar el amponato común. Bueno, pero son amenazas sobre el occidente del país, son amenazas sobre los llanos venezolanos, son amenazas sobre nuestro territorio, que el gobierno tiene que afrontar, tiene que definir. Esta situación que está planteada en las cárceles, por ejemplo, que vimos el caso de lo que estaba ocurriendo en Sabaneta, también vimos lo que estaba ocurriendo en Tocuyito. ¿Cree usted que es incompetencia del gobierno para manejar los penales o es una política adrede diseñada para soltar a esos delincuentes y que sirvan para engrosar los círculos violentos que ellos han venido armando desde el inicio de su gobierno? Ayer pudiera haber una combinación. Este es un gobierno negligente, pero además de negligente, incapaz. Nosotros que manejamos procesos administrativos que nos ha tocado que visitar, compartir en muchos ministerios, nos hemos podido enterar y dar cuenta de cómo ellos no saben dónde están en muchos casos. Por eso cuando ellos decretan ese control de cambio y están hablando de una serie de medidas y han transcurrido más de 45 días sin que se decida la venta de divisas, uno llega a la conclusión rápidamente de que eso no es que es un proceso estratégico para represar divisas, no, esos no saben de eso. O sea, es incompetencia del capitán. Es una combinación allí de incompetencia, negligencia y confusión gubernamental de un gobierno que habla de una revolución que no se sabe qué es, porque revolución es la gente pasando más hambre. Como me lo dicen en los barrios, a mí me lo dicen. ¿Cuánto costaba la comida hace 3 años? ¿Cuánto cuesta ahora? ¿Cuánto costaba un paquete de harina pan, 1 kilo de carne, de queso, de pollo? ¿Cuánto cuesta ahora? Hablándole así a la gente, me habla la gente así. Sí. ¿Cuánto costaban los servicios? ¿Cómo funcionaba antes? ¿Cómo es el desastre de ahora? ¿Cuánto la familia? A mí me decía una señora en estos días, mire, en mi casa trabajábamos todos. Hoy nosotros tenemos en nuestra familia 5 desempleados. Y los vecinos, la familia de los vecinos está igual. Y cualquiera puede sacar esa cuenta en su barrio, en su urbanización. ¿Cuántos desempleados tenían hace 3 años, 4 años y cuántos tienen hoy? ¿Cuántas posibilidades tenían hace 3, 4 años y cuántas tienen hoy? Entonces, esa es la revolución. Será matar de hambre a la gente. Una revolución para que la gente viva peor.
para que el pobre sea más pobre, porque los que están pagando aquí las consecuencias de esta revolución son los pobres, porque cuando todo aumenta, cuando el dólar que estaba en 600 bolívares, lo llevan a 1.400 bolívares, cuando decretan controles de precios y luego hacen un acuerdo por debajo de la mesa y liberan 10 productos de la cesta básica como lo acaban de hacer, porque tienen que hacerlo, porque si no va a haber escasez, porque nadie va a producir un producto perdiendo. Cuando tienen un disfraz en la economía nacional, todo toda esa madeja, ese desorden económico, a quien está golpeando a los sectores populares, Bueno, pero así a es los en pobres. Cuba, así es en Cuba. Bueno, pero en Cuba, pero yo creo que los venezolanos no aceptamos ni a los cubanos ni a Cuba, los cubanos como personas, pero su lamentable situación política, económica, social, cultural en que las ha asumido un hombre, no lo podemos Pero lo aceptar en acaban Venezuela. de elegir por unanimidad. Fidel Castro logró el sueño. Yo creo que por eso es que el teniente coronel Chávez lo admira tanto. Que Fidel Castro diga que... A él no le hacen revocatorio. Que diga por una semana que el que se quiera ir de Cuba se vaya para ver quién queda. Ni él se queda, se va. Bueno, dicen que es uno de los hombres más ricos del mundo, dice la revista Forbes. Porque esas revoluciones es para eso. Yo he conversado con gente que ha salido de Cuba, gente que en esos sorteos que hacen anuales salen beneficiados, y ellos nos han contado los privilegios que tiene la clase gubernamental, porque en las revoluciones o en ese tipo de gobierno... Tienen aviones de 80 millones de dólares. Sí, y ellos viven bien, viven como reyes, mientras que la gente le vende un jabón para que lo usen al mes. Por ejemplo, una crema dental al mes. No pueden comer carne, sino una masa allí, una mazamorra allí cárnica, que llaman ellos. A lo mejor eso es lo que le están dando a los presos en Sabaneta. Visten como el Estado se lo determina, pero los jefes no, los privilegiados no. Entonces, eso en Venezuela no lo vamos a aceptar. Mire, yo estoy seguro, los venezolanos no somos así, ni somos, además, gente sumisa, que vamos a permitir que el presidente Chávez o quien llámese como se llame, porque hable de armas, que además te quiero decir que las armas son instrumentos de mal agüero, son pavosas al final. ¿Cómo es eso? Bueno, porque el que mucho habla de armas, el que utiliza las armas, eso termina devolviéndosele, porque las armas son instrumentos para la violencia, para la muerte, es lo más cercano al mal, y quienes se protegen de ellas siempre, quienes se escudan en ellas, quienes siempre hablan de la guerra y de las armas, terminan siendo también como las armas pájaros de mal agüero. ¿Y usted cree que por eso es que el presidente tiene rodeado el Palacio de Miraflores con alambre de púa, concertinas? Bueno, él además de ese temor que tiene, porque así no lo quiera decir, él anda por el país como los fantasmas, ¿no? Con sus miedos, sus temores y con el miedo que quiere crearle a los demás también, ¿no? Pero él vive un estado de zozobra, de incertidumbre, porque vive en una guerra permanente. Una es artificial, otras son creadas, y es una amenaza de violencia permanente que cualquier persona supone que eso tiene que afectarlo a él. ¿Usted cree que él es un hombre atormentado? Yo creo que él vive en un tormento personal, que ya no tengo por qué meterme en esas cosas, ¿no? Y que él habla mucho de odios y de venganza. Y en el caso nuestro, por ejemplo, yo y se lo digo a mucha gente, que en el mismo caso del presidente Chávez, nosotros, los que no hemos creído nunca en eso, en esa revolución para hacerla a la gente más pobre y para que este país sea más pobre, un país que tenía un crecimiento durante toda la vida y durante toda su historia, un crecimiento sostenido, con una condición económica con sus desniveles y con sus errores políticos y con todas las fallas, pero que era un país pujante, sí, que venía creciendo, con un crecimiento sostenido. Bueno, que ni siquiera en el caso del presidente Chávez, o de tanto, o algunos de esos jefes de la revolución, nosotros deberíamos hablar de odios y de venganza, porque la mejor solución para la venganza y para el odio
es el olvido. Y lo mejor que podemos hacer los venezolanos, un día cualquiera, cercano será, olvidarnos de esta pesadilla que hemos vivido y empezar como empiezan los seres humanos, con autoestima, con fuerza, que creen en el futuro, que creen en la posibilidad de que Venezuela sea un país desarrollado, donde no hayan pobres, donde no haya gente que no puede ir al colegio, donde haya gente que no pase hambre, donde haya gente que tenga posibilidades de trabajar, de estudiar, de sonreír, de ser felices. Eso lo podemos lograr porque tenemos condiciones, potencialidades, tenemos riqueza, tenemos capacidad, y tenemos una historia llena de muchos éxitos, de alegrías, de tristezas y de muchos errores. Y esos errores tienen que ser el certificado, el ejemplo que tenemos que mirar todos los días para salir adelante y para poder ser triunfadores. ¿Qué va a pasar con todas las firmas que recogieron? En el Zulia solamente se recogieron más de 500.000 de firmas. Bueno, a propósito de las armas, nosotros estamos armados en el Zulia, muy armados. Nos armamos en un solo día con 532.000 firmas. Si hacemos una cuenta aquí muy rápida, ¿no? El Zulia tiene más o menos, va a tener 1.400.000 electores. Y siempre van a los procesos electorales más o menos el 50, el 55%. Y en las últimas elecciones el presidente Chávez obtuvo 321.000 votos. 321 y ahora hay 530.000. Y ahora, en el revocatorio y en el desconocimiento de su gobierno, en un día nosotros obtuvimos 532.000 firmas de gente que salió de su casa, que hizo una cola, que esperó con paciencia, que recibió su planilla, consciente y votó, firmó, estampó su rúbrica, esperando el mejor momento oportuno para poder consolidar esa firma. De tal manera que, fíjate la diferencia, ¿no? 321.000 votos sacó y nosotros en un solo día recogimos 532.000 firmas. Esa es la mejor arma que tenemos, porque es un arma muy poderosa, que no solo se traduce en votos, sino que se traduce en zulianidad, en esperanzas, en progreso y en mucha fuerza de los zulianos. ¿Cuántas firmas ha recogido él para revocarle el mandato? Ellos tienen varios meses en eso. En estos días anunciaron que tenían no sé cuántas firmas. Tienen varios meses. Y yo de verdad que me gustaría que hasta las recogieran o las falsificaran, porque uno sabe cómo ellos hacen las cosas. Sí. Por ahí me hablaron en estos días, no sé si es verdad o es mentira, no puedo, pero me decía un señor en un barrio de Maracaibo que estaban utilizando la guía telefónica en una casa, un comité de ellos, para llenar unas planillas que les habían puesto como obligación y si no le iban a aplicar sanciones. Bueno, yo acepto todo eso, pero lo importante es ir a un proceso electoral. Claro. Yo creo, estoy convencido, que a través de un proceso electoral a mí no me van a sacar de la gobernación del Estado. No sé si será el mismo caso el del presidente Chávez. Ahora, ellos pueden y andan en la estrategia de estar tratando de montar cualquier salida contra Manuel Rosales que no sea electoral, pero ellos no entienden que no es contra mí, es contra el Zulia. Y los zulianos en este momento estamos hablando, actuando en nombre de lo que somos, de nuestra tierra, de nuestros antepasados, de nuestros padres, de nuestros abuelos, de los que formaron esa tierra, hicieron esa tierra, de los que desarrollaron al Zulia. Y no vamos a permitir que nadie, absolutamente nadie, nos atropelle, nos quite lo que es nuestro. ¿Cuál es la situación hoy en día con el tema de la ley de tierras y la confiscación de tierras en el Zulia? Bueno, el Tribunal Supremo de Justicia eliminó algunos artículos de esa ley, que es inconstitucional a todas luces, pero ahora están utilizando una carta de tierras agrícolas, algo así, para cometer el mismo atropello y el mismo abuso. O sea que eso ha seguido igual. Y además es un acto demagógico, entregarle tierras a personas sin crédito, sin maquinaria, los dejan a su suerte. Yo he tenido que ayudar a mucha de esa gente que ubicaron en algunos sectores, pero además tú tienes que respetar la propiedad privada.
Yo creo que si ellos quieren repartir tierra, que la compren, que le paguen las bienhechurías, el trabajo de la familia, de generaciones que ha habido allí. Además, yo al propio presidente Chávez se lo explicaba una vez. El Zulia no es el mismo caso de, pudiéramos decir, de otra región de Venezuela. En el Zulia la tenencia de la tierra oscila entre 300, 500, a lo sumo 1000 hectáreas. Son fundos, parcelas, haciendas pequeñas, en producción, en desarrollo. Muy extraño el que tenga más de eso, el porcentaje es muy mínimo. Y son tierras que producen, por algo aportamos los mayores porcentajes en carne, en leche, casi la totalidad del plátano, bueno, en todas las áreas. ¿Cuál es la situación de la industria petrolera en el Zulia en este momento? Muy dramática, porque es un coletazo que viene desde hace unos años para acá, que afecta a todo el Zulia y especialmente a la costa oriental del lago. Mira, al día de hoy hay atropellados, despedidos, 7.200 personas. Solamente en el Zulia. En el Zulia, de la industria petrolera. Esas son, en su mayoría, pudiéramos decir más del 90% obreros. Y el otro es personal, nómina mayor, nómina media, técnicos, especialistas. Ahora, tú sabes que la mejor demostración de nuestra capacidad y del desarrollo del Zulia es su gente, por supuesto. ¿Y cuánto le costó al país y cuánto le costó al Zulia la preparación de esas miles de personas que trabajan, laboran en la industria petrolera y que no las pueden sustituir, porque eso no se puede preparar de la noche a la mañana? No, el PPT les mandará mucha gente, ya verán. Bueno, pero fíjate, allí nosotros estamos muy atentos en cuanto a ese proceso. Yo he sido muy claro en una cosa y la mantengo. Los gobernantes no podemos hacer huelga, y en el caso del último paro yo dije, yo ni apoyo paros porque no es mi tarea, y yo no puedo dar ese mal ejemplo porque después cómo le reclamo yo a alguien que me quiera hacer una manifestación o una huelga, con razón o sin ella, ni tampoco soy saboteador de paro. Respeto el libre albedrío de la gente y su decisión a reclamar sus derechos. Y las condiciones y las instituciones jurisdiccionales dirán quién tiene la razón o no. Pero nosotros estamos muy atentos en todo ese proceso, porque no solo es lo que está sucediendo en la industria petrolera, el atropello contra miles de personas, sino las negociaciones que están haciendo. Por ejemplo, no es lo de Exigo nada más, ni lo de la plataforma del Tana, que hace unos años esa negociación se hubiese hecho y el país se hubiese caído en pedazos. Yo recuerdo mucho, uno estaba muy joven, pero leyó mucho, y todavía lo referido al artículo 5 de la ley de nacionalización. Sí. Bueno, fíjate, eso era una ventana a la posibilidad de la negociación. La apertura petrolera, que eran los pozos desactivados. Bueno, y hoy estamos hablando de grandes reservas de gas, de grandes reservas probadas de petróleo. Pero en el Zulia, y que tiene que ver también con Trujillo, están las reservas de Ceuta y Tomoporo. Bueno, en Tomoporo están así como Caimán en Boca de Caña. Para más o menos para que la gente entienda, la cuenca del occidente son 17.000 millones de barriles de reservas de crudo probadas. Y de eso, Tomoporo y Ceuta son más o menos 1.000 millones de barriles probadas. En este momento se estaba produciendo, antes del paro, del problema que hubo, más o menos 90.000 barriles diarios de petróleo, que es un petróleo medio liviano, que tiene mercado, que es de fácil colocación, es un lomito. Bueno, la información que tenemos es que el gobierno anda negociándolo. Anda negociando un lomito que puede ser un gran beneficio de desarrollo, de crecimiento, de inversión para los Andes y para el Zulia. Y nosotros estamos muy atentos a eso, porque esas son cosas, decisiones que nosotros deducimos, tienen que hacerlas, porque esa confusión que tienen, ¿no? Esa es la revolución que yo no entiendo. El nacionalismo que yo no entiendo. Bueno, hay un dicho... Sacar a los venezolanos para entregárselo a los extranjeros. La administración, el manejo y la operación. Pero además de eso, lo más grave es
que sustituir el conocimiento venezolano, nacionalista, el nuestro, el criollo, Que además nos por el costó mucho extranjero. desarrollar. Claro, por el extranjero. Ah, pero es que con el extranjero pueden hacer sus negocitos por debajo de la mesa. Bueno, pero en esas manifestaciones y en esas negociaciones es donde uno se confunde más, ¿no? En cuanto a esa revolución. Bueno, lamentablemente se nos acaba el tiempo. Piensen ustedes, amigos, sobre los grandes logros de esta revolución. Hay un viejo adagio que dice, dime de qué haces alarde y te diré de qué careces. A lo mejor esa es la razón por la cual este gobierno hace tanto alarde de soberanía y por eso nuestras fronteras están más débiles que nunca. Nuestra industria petrolera está siendo entregada a intereses incluso competitivos con los de Venezuela, hace alarde de que quiere mucho a los pobres y ha creado más pobres que ningún otro gobierno, hace mucho alarde de que protege a la gente y nunca había habido más homicidios en Venezuela de lo que están ocurriendo ahora. O sea, en Venezuela está ocurriendo más de un homicidio por hora. O sea, cifras terribles, ¿no? La criminalidad durante los 4 años del gobierno del teniente coronel Chávez es más del doble que la criminalidad durante cualquier periodo presidencial anterior. Boteador ahí como gobernador. Le queda muy grande el cargo de gobernador. Hay que sacarlo de allí y eso le corresponde a ustedes, zulianas y zulianos. Y todo esto lo dice, repito, a través de una cadena nacional. En cierta forma pareciera que estuviera haciéndose un autoexamen, porque 10 días antes el pueblo del Zulia había hecho lo que él había pedido, pero no para sacar al gobernador, sino para sacar al presidente de la República, teniente coronel Hugo Rafael Chávez. Gobernador, ¿cómo se sintió usted cuando vio este espectáculo de civismo que daba el presidente de la República ante su pueblo? Sí, bueno, buenas noches, muchas gracias al doctor Marcel de Radio Caracas. Bueno, los zulianos en ese momento, por supuesto, nos indignamos, pero nos sentimos más cerca, más hermanos y más zulianos. Porque el presidente, además que viola la Constitución, que la exhibe, la enseña en cada acto, en cada oportunidad, la utiliza como una caricatura de sus supuestas... Y todo eso impunemente. El pasado 14 de febrero vimos otro ejemplo de eso. El presidente de la República, indignado por el firmazo en el cual el Zulia condenó de una manera categórica su gestión, más de 500.000 personas acudieron al firmazo en el Zulia y plantearon la enmienda constitucional, el referéndum revocatorio del presidente, el referéndum revocatorio de varios diputados de la región que considera que no han cumplido con sus funciones, el apoyo a la convocatoria de una constituyente. El presidente, indignado por ese firmazo, fue al Zulia el día 14 de febrero, convocó una cadena nacional, que son actos que de acuerdo al artículo 192 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, solo puede convocar el presidente para asuntos de interés público. Y durante horas se dedicó a ofender al pueblo zuliano y al gobernador del Zulia. Les voy a leer alguna frase. Dice el presidente de la República, como les digo, violando las disposiciones legales y constitucionales en materia de cadenas. Este pueblo, el del Zulia, no merece ese gobernador. Este pueblo, el pueblo del Zulia, no merece tener ese sabor. Buenas noches, amigas y amigos de RCTV. Hemos invitado para conversar esta noche con nosotros al gobernador del Zulia, Manuel Rosales. Antes de iniciar la entrevista, yo quisiera referirme a un hecho insólito que viene ocurriendo cada vez con más frecuencia en nuestro país. Y es la forma como el presidente de la República viola las leyes y la Constitución abiertamente, sin que los poderes públicos independientes, autónomos, separados, actúen.
Les voy a poner un ejemplo. Anoche, el jueves en la noche, el presidente convocó una cadena. En esa cadena, él violó varias disposiciones legales y constitucionales, abusó del poder que tiene, utilizó la cadena para ofender, para injuriar a personas sobre las cuales no pesa ninguna condena, asumió funciones de fiscal, de defensor del pueblo y de juez, condenando a estas personas sin darles el derecho a que se defendieran ni que utilizaran los recursos que las leyes y la Constitución les dan. De Guzmán Blanco, del Cabito y ahora Chávez. Y los tres se parecen, porque por su Guzmán desprecio... Blanco era bastante más letrado que Chávez. Me refiero en cuanto al odio que tienen por la descentralización, por los liderazgos, por la formación intelectual, cultural, histórica de las regiones. Y en eso ellos son muy parecidos, por las agresiones a las instituciones. Por ejemplo, en este momento, en el Zulia se repite esa agresión no solo a las instituciones como las que hemos mencionado, las universidades. ¿Qué está pasando con las universidades? Fíjate, la Universidad del Zulia, que más o menos en ella circulan, trabajan, estudian 55.000 personas, bueno, desde el mes de enero no le cancelan sus salarios a la gente. El presupuesto se lo han disminuido notablemente. Están ahogando la Universidad del Zulia. Pero no solo esa, las universidades privadas que recibían subsidios para disminuir la cancelación de los que estudian allí, porque la oferta es mucho más abundante que hazañas y de sus supuestos actos de violación que comete a diario. Porque se burló del Zulia, de la zulianidad, y respetó nuestra tradición. Y el Zulia es una región que se ha formado históricamente con el esfuerzo, el trabajo de su gente. El Zulia, por su propia condición geográfica de aislamiento desde sus inicios, ha tenido, por supuesto, también las arremetidas de otros dictadores. El caso de Guzmán Blanco, que quiso decretar al Zulia como una zona de pescadores. Iba a mudar la capital para... Y mudó a la capital para Capatárida. El caso de Cipriano Castro, que ahora también lo llevaron al Panteón, que cerró la Universidad del Zulia, estuvo cerrada por más de 40 años. Un daño incalculable al intelecto, a la cultura, a la historia, al progreso, al desarrollo del Zulia. O sea que las patanerías contra el Zulia no son una novedad del teniente coronel Chávez. Se repitieron ahora con Chávez, pero tienen su historia